Muy bien, vamos a empezar a hablar ahora de los túbulos renales. Como ya habíamos mencionado previamente, tenemos como estructura de la nefrona al corpúsculo renal formado por el glomérulo, por la cápsula de Bowman, y de ahí tenemos a los túbulos. El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que muy importante, hay que recordar que tiene dos porciones, una porción descendente y una porción ascendente, y que también cada una de estas porciones tiene una porción gruesa y una porción delgada. Entonces tenemos la porción gruesa descendente del asa de Henle, la porción delgada descendente del asa de Henle, la porción delgada ascendente del asa de Henle y la porción gruesa ascendente de la asa de Henle. Y tenemos después el túbulo contorneado distal, y hasta aquí es la nefrona. Además, vamos a tener que varias nefronas van a desembocar en este túbulo que se denomina túbulo colector. Aquí podemos ver al túbulo colector, que tiene una porción cortical, la que está en la corteza, y una porción medular que está en la médula. También hay que recordar que este túbulo colector después se va a continuar con unos túbulos a nivel de la papila renal que se llaman los túbulos de Bellini o de Bellini. Vamos a tener también que en la corteza del riñón vamos a encontrar las siguientes estructuras. Vamos a encontrar el corpúsculo renal, vamos a encontrar a los túbulos contorneados, tanto proximal como distal, y a la parte cortical del túbulo colector. En la médula vamos a tener a la asa de Henle y a la porción medular del túbulo colector. Pero ojo, también hay que recordar lo siguiente. Recuerda que tenemos dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, que tienen un asa de Henle que es más pequeña en comparación al asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares. Aquí vemos cómo las nefronas yuxtamedulares tienen un asa de Henle súper grande y las corticales un poco más pequeña. Y no solamente es la longitud lo que cambia, sino también hasta qué profundidad de la médula renal llegan. Las yuxtamedulares puedes ver que su asa de Henle llega hasta la parte más profunda de la médula renal. En cambio, en las corticales solamente llega a la parte más superficial de la médula renal. También habíamos dicho ya en el video anterior que las nefronas yuxtamedulares, estas que están aquí, tienen la importante función de generar que el intersticio de la médula renal sea hipertónico. Y también recuerda que la hipertonicidad del intersticio de la médula renal en las porciones más superficiales es de 300 miliosmoles y en las porciones más profundas de 1200 miliosmoles. Pero esta hipertonicidad, entonces, es gracias a las nefronas yuxtamedulares, que ya dijimos que son el 20% de las nefronas. El 80% restante son corticales. ¿Y cómo le hacen estas nefronas yuxtamedulares para generar una hipertonicidad en el intersticio medular? Lo van a hacer por medio de un mecanismo que se conoce como el mecanismo contracorriente, que vamos a explicar más adelante. Pero como generalidades yo creo que hasta aquí vamos bien. Vamos a empezar a hablar de los túbulos renales, pero vamos a empezar a hablarlo desde la porción más distal hasta la porción más proximal. Y esto va a ser por motivos meramente académicos. Es muchísimo más fácil entender la fisiología tubular cuando empezamos desde el túbulo colector y llegamos al túbulo proximal. Más adelante vas a ver por qué. Entonces, bueno, vamos entonces primero a hablar del túbulo colector, después hablaremos del túbulo contorneado distal, después del asa de Henle y después del contorneado proximal. Vamos a comenzar entonces con el túbulo colector. Ok, vamos a hacer un esquema del túbulo colector a continuación. Recuerda que las células generalmente de los túbulos, a excepción de las que se encuentran en el asa de Henle, las células de los túbulos son células cúbicas. Entonces vamos aquí más o menos a representarlas, a nuestras células cúbicas. Y aquí vamos a poner también otras células abajo. Toda esta porción que está aquí en el centro representa la luz
del túbulo. Aquí está el filtrado. Muy bien. En cada parte del túbulo, nosotros vamos a tener que fijarnos en lo siguiente. Vamos a hablar primero de los transportadores que se encuentran en cada parte de los túbulos. Y entendiendo los transportadores, vamos a entender la función que desempeñan cada uno. El túbulo colector tiene dos tipos de células. Por un lado tenemos unas células que son las más abundantes, que vamos a pintarlas de color azul, y esas células se van a llamar las células principales. Son las más abundantes. Células principales. Pero hay otras células que justamente son más poquitas, pero van a estar entre las células principales, que son las que están de blanco. Estas células se denominan células intercaladas. Dos tipos de células. En las células principales yo voy a tener en la membrana apical, es decir, la que va hacia la luz, hacia el filtrado, voy a tener en esta membrana plasmática los siguientes canales. Voy a dibujarlos aquí. Vamos a tener un canal de sodio que se llama el canal INAC. Es un canal de sodio, canal INAC. Y también voy a tener otro canal, pero en este caso un canal de potasio, que se llama ROM-K. Tengo dos canales, ROM-K y el canal INAC. Además, en la membrana basal de las células principales voy a tener a una bomba de sodio-potasio ATPasa. Acuérdate que las bombas utilizan ATP. Entonces vamos aquí a representar en la membrana basal, que por cierto se me había olvidado mencionar, que aquí del lado de la membrana basal voy a tener al capilar. Que acuérdate que ¿cómo se llaman estos capilares? Capilares peritubulares, que también son fenestrados, como los capilares glomerulares. Entonces tengo aquí a los capilares peritubulares. Y aquí en la membrana entonces basal, la que está cercana a los capilares peritubulares, voy a tener a esta bomba, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Muy bien. Esos son los canales más importantes de la membrana apical y de la membrana basal del túbulo, de las células principales del túbulo colector. Ahora vamos a hablar de las células intercaladas. Las células intercaladas, que son estas que tengo aquí, van a tener en su membrana apical una bomba también. Esta bomba va a ser una bomba de protones. Y como hemos señalado con las flechas, esta bomba me va a permitir secretar, es decir, me va a permitir sacar hacia la luz protones. Muy bien. Otra cosa también importante que se me va a mencionar es que también las células principales tienen en el cercano al núcleo, a su núcleo celular, vamos a poner aquí su núcleo celular, en el núcleo, es decir, dentro del núcleo, vamos a tener también unos receptores que son receptores intranucleares y ese receptor va a ser un receptor para aldosterona. Es el receptor nuclear para aldosterona. Y además también vamos a tener en la membrana basal otros receptores para otra hormona que se van a llamar receptores V2. Estos receptores V2 son receptores para la hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Entonces vamos a tener aquí que es el receptor para la ADH. En resumidas cuentas, la célula principal tiene dos receptores para dos hormonas. Tiene un receptor para la hormona antidiurética que se encuentra en la membrana basal y tiene un receptor dentro del núcleo que es un receptor intranuclear para la aldosterona. Además tenemos dos canales, el canal INAC y el canal ROM-K.
y además tenemos una bomba de sodio potasio TPasa en la membrana basal. Eso es la célula principal. La célula intercalada va a tener una bomba, la bomba de protones. Muy bien. Vamos a ver cómo funcionan estos canales. Aquí en el filtrado normalmente va a llegar a este nivel, va a llegar sal, es decir, va a llegar cloruro de sodio. Sal y cloro, sodio y cloro, sal. Esto es muy importante porque esa sal que llegue al túbulo colector, esa sal de cloruro de sodio, una vez que llega, el sodio, solamente el sodio se va a reabsorber por el canal INAC, como tenemos aquí en el dibujo. Pero como solamente se va a reabsorber el sodio, el cloro se va a quedar solo en la luz del túbulo colector. Entonces vamos a tener que nosotros estamos reabsorbiendo el sodio, pero el cloro va a quedar solo en la luz del túbulo colector. Y el cloro tiene una carga negativa. Entonces vamos a generar algo que se conoce como un gradiente electronegativo de cloro. Es decir, vamos a tener más cargas negativas en la luz del túbulo colector porque se está quedando el cloro. Esto es muy importante porque ese gradiente electronegativo de cloro va a atraer, debido a la carga, a iones de potasio, pero también a protones, porque tanto el potasio como los protones tienen carga positiva. Entonces, el hecho de que yo reabsorba sodio me está dejando un gradiente negativo que a su vez va a atraer a potasio y a protones. Esto es muy importante porque es una relación inversamente proporcional, que es la siguiente. Entre más sodio yo reabsorba, voy a generar un gradiente electronegativo de cloro más grande, más potente. Y por lo tanto, entre más sodio yo reabsorba, más potasio y protones voy a secretar debido a ese gradiente electronegativo de cloro. Esto es súper importante para entender todo el funcionamiento del túbulo colector. Entre más sodio yo reabsorba, más protones y más potasio voy a secretar. Ahora vamos a entender un poquito de qué es lo que las funciones que realizan esas hormonas. La aldosterona, cuando se une a su receptor intranuclear, va a funcionar como un factor de transcripción, es decir, va a aumentar la síntesis de varias proteínas. Y entre esas proteínas que va a aumentar su síntesis va a ser el canal INAC, ROMK y la bomba de sodio potasio TPasa. Quiere decir que cuando la aldosterona se une a su receptor, aumenta la cantidad de INAC, de ROMK y de bomba de sodio potasio TPasa. Pero al aumentar más estos canales, va a provocar que aumente la reabsorción de sodio por el canal INAC y por lo tanto va a aumentar la secreción de potasio y de protones. Vamos a ver la relación clínica de esto. Hay ciertas enfermedades que provocan un hiperaldosteronismo, es decir, que provocan un aumento de aldosterona en la sangre. Tenemos de hecho dos tipos de hiperaldosteronismo, el hiperaldosteronismo que es primario y el hiperaldosteronismo que es secundario. En cualquiera de los dos casos tenemos un aumento de la aldosterona en sangre. Y si nosotros tenemos un aumento de aldosterona, eso va a provocar que haya un aumento en el canal INAC, ROMK y en la bomba de sodio potasio TPasa. Entonces, un aumento de aldosterona ocasiona un aumento en la reabsorción de sodio y por lo tanto un aumento en la secreción de potasio y de protones. Esto es muy importante porque los pacientes que tienen hiperaldosteronismo, que tienen mucha aldosterona, al reabsorberse sodio, no solamente se va a reabsorber sodio, sino que también va a jalar moléculas de agua. Entonces vamos a estar absorbiendo sodio, pero también vamos a estar reabsorbiendo agua. Lo vamos a estar reabsorbiendo en la misma cantidad de sodio y misma cantidad de moléculas de agua.
Es decir, vamos a tener una reabsorción que es isosmótica. Misma cantidad de agua y de sodio. Al reabsorber más sodio, y como estoy reabsorbiendo también más agua, eso va a ocasionar que yo tenga una hipertensión, porque voy a estar aumentando la cantidad de volumen en sangre. Además de eso, vamos a tener que, como yo estoy reabsorbiendo más sodio, eso va a provocar que se secrete más potasio y que se secrete más protones. Y entonces eso va a ocasionar que yo tenga, además de la hipertensión, voy a tener una hipocalemia, es decir, una baja cantidad de iones de potasio en sangre, porque lo estoy perdiendo en orina, y voy a tener también una menor cantidad de protones en la sangre, y a eso se le conoce como una alcalosis. Y como estoy perdiendo los protones por el riñón, se llamará alcalosis metabólica. Quiere decir que los pacientes con hiperaldosteronismo van a tener hipertensión por mayor reabsorción de sodio y agua, hipocalemia por una mayor secreción de protones en la orina, de potasio en la orina, y una alcalosis metabólica por una mayor secreción de protones, ahora sí, en la orina. Muy bien, hablaremos ahora de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ADH, también se llama de otra manera, se llama vasopresina. Pero el nombre más habitual es hormona antidiurética o ADH. Como su nombre indica, antidiurética. Anti es decir en contra. Y diurética se refiere a la diuresis. La diuresis es la producción de orina. Quiere decir que va a evitar que se produzca la orina. ¿Y cómo va a hacer esto? Pues lo que va a hacer es que va a favorecer la reabsorción de agua en el túbulo colector, y no solamente en el túbulo colector, vamos a ver que también actúa a nivel de túbulo contorneado distal, pero se va a reabsorber agua, y de esa manera pues la cantidad de orina va a reducirse, un efecto antidiurético. ¿Cómo va a ser para reabsorber el agua? Vamos a tener que esta hormona antidiurética va a unirse a su receptor, al receptor V2, que ya dijimos que está aquí en la membrana del lado basal de la célula. Y una vez que se une a su receptor, esto va a ocasionar una cascada de señalización dentro de la célula principal, y eso va a ocasionar que unos gránulos que se encuentran en el citoplasma, y que estos gránulos a su vez, como podemos observar aquí, tienen unos canales que son los canales de agua, pues una vez que se une la ADH a su receptor B2, va a ocasionar que estas vesículas se fusionen con la membrana apical de las células, y de esa manera provoquen que los canales se expresen en la membrana apical. Estos canales se llaman acuaporinas, son canales de agua, específicamente son las acuaporinas tipo 2. Entonces, de esa manera, una vez que se expresan estas acuaporinas, las moléculas de agua van a poder introducirse por esos canales y llegar después al capilar peritubular, para así aumentar la cantidad de moléculas de agua de volumen en la sangre. El efecto antidiurético. Sin embargo, para que esto ocurra, es necesario que el agua se mueva desde la luz tubular hacia el capilar. Otra cosa importante, entre el capilar peritubular y las células epiteliales, nosotros tenemos el intersticio, que es esta cosa que está de color moradito. Ese es el intersticio. Entonces, para que el agua se mueva de la luz del túbulo colector hacia el intersticio y posteriormente hacia el capilar, pues es necesario que exista un gradiente de concentración. Acuérdate que el agua se mueve por ósmosis, se mueve del sitio de menor concentración al sitio de mayor concentración. Entonces, para que el agua se mueva en esta dirección, pues es necesario que el intersticio esté más concentrado que la luz tubular. Esto pasa normalmente. En un riñón sano, esto es lo que ocurre. El intersticio es más hipertónico que la luz tubular. ¿Y por qué? Vamos a ver eso cuando veamos el asa de Henle.
Acuérdate que habíamos dicho que las nefronas yuxtamedulares son las que se encargan de generar que la médula tenga una hipertonicidad. Entonces, esa hipertonicidad es muy importante y ya vemos por qué es importante, porque esa hipertonicidad de la médula permite que haya una reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. Porque si no hubiera esa hipertonicidad en el intersticio de la médula, por más aquaporinas que yo expresara, el agua no se iba a mover en esa dirección. Entonces es súper importante esa hipertonicidad. Y repito, ¿quién genera esa hipertonicidad en la médula? Las nefronas yuxtamedulares, por el mecanismo de contracorriente, que ya vamos a platicar de él en un ratito, cuando lleguemos al asa de Henle. Ahorita apenas estamos en el túbulo colector. Hay que decir otras cosas de las hormonas, porque aquí nos quedaríamos muy corto de teoría. La hormona antidiurética, la ADH, se va a sintetizar en el hipotálamo, específicamente en un núcleo del hipotálamo que se llama el núcleo supraóptico. También se puede sintetizar en otro núcleo que es el núcleo paraventricular, pero en una cantidad más pequeña. Generalmente la mayor cantidad de ADH se va a sintetizar en el supraóptico, pero el núcleo paraventricular puede sintetizarla. Hay que quedarnos con eso. Una vez que se sintetice en el núcleo supraóptico, vamos a tener aquí un dibujo de nuestro hipotálamo. Y acuérdate que debajo del hipotálamo encontramos a la hipófisis. Pues resulta que una vez que aquí digamos que está el núcleo supraóptico. Una vez que se sintetiza ahí en el núcleo supraóptico, las neuronas que se encuentran en ese núcleo supraóptico van a mandar sus axones hacia la neurohipófisis. Y la ADH va a viajar por esos axones hacia la neurohipófisis. Y es ahí en la neurohipófisis donde se secreta, donde pasa a los capilares. Eso quiere decir que la hormona antidiurética se sintetiza en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico principalmente, pero se libera la circulación sanguínea a través de los axones de la neurohipófisis. ¿Dónde se sintetiza? Núcleo supraóptico, hipotálamo. ¿Dónde se secreta? En la neurohipófisis, la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, ¿cuál es el estímulo para que nosotros liberemos hormona antidiurética? Hay que pensar lo que hace. La hormona antidiurética lo que hace es reabsorber agua por medio de las aquaporinas y favorecido por esa hipertonicidad del intersticio medular, pero reabsorbe agua. Entonces, nosotros, ¿cuándo queremos reabsorber agua? Pues queremos reabsorber agua cuando tenemos poca agua en el plasma, en los vasos sanguíneos. Y cuando tenemos poco volumen en los vasos sanguíneos, eso significa que tenemos una tensión arterial baja. Entonces, una baja tensión arterial es un estímulo para que nosotros secretemos ADH, hormona antidiurética. Pero no es el único estímulo. Otro estímulo es cuando aumente la osmolaridad en el plasma. Y de hecho, la osmolaridad en el plasma, el principal osmolito que contribuye a la osmolaridad es el sodio. Entonces podríamos poner que un sinónimo de decir que aumenta la osmolaridad es decir que aumenta la natremia, es decir, la cantidad de sodio en plasma. Estos son los dos estímulos principales para secretar ADH. Cuando hay una disminución del volumen, una baja tensión arterial, y cuando hay un aumento en la osmolaridad, un aumento en la natremia, es decir, una hipernatremia. Esos son los estímulos. Este estímulo, cuando baja la tensión arterial, se conoce como el estímulo no osmolar de la hormona antidiurética. Muy importante que lo recuerdes porque puede ser pregunta de examen. La hormona antidiurética, lo general o el principal estímulo es un aumento en la osmolaridad o en la natremia, hipernatremia. Pero también te pueden decir ¿cuál es el estímulo no osmolar de la hormona antidiurética? Pues que baje la tensión arterial. Muy bien. Y el efecto de la hormona antidiurética entonces va a ser la reabsorción de agua. Vamos a hablar un poquito más de la aldosterona. La aldosterona, esta se va a sintetizar y secretar en el mismo lugar. ¿Y dónde va a ser eso? Va a ser en la corteza de la glándula suprarrenal. Aquí tenemos a nuestros riñones y arriba tenemos a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal también
al igual que el riñón tiene una corteza y tiene una médula. La corteza a su vez se divide en tres partes, en una zona glomerular, en una zona fascicular y en una zona glomerular, en una zona fascicular y también en una zona reticular. Glomerular, fascicular y reticular. La zona glomerular es en esa zona donde se sintetiza la aldosterona. Y lo puedes recordar porque de hecho se llama zona glomerular. ¿Y los glomérulos dónde están? En el riñón. Entonces la aldosterona, ¿dónde tiene sus receptores? En el túbulo colector, pero del riñón. Entonces por eso, zona glomerular, ahí se sintetiza la aldosterona. De hecho, se llama zona glomerular porque cuando se observa el microscopio óptico, las células pareciera que se organizan como un glomérulo. Por eso se llama zona glomerular. Pero también nos sirve para recordar que el glomérulo está en el riñón y que por lo tanto la aldosterona que va al riñón se sintetiza en esa capa. Entonces la zona glomerular, ahí se sintetiza la aldosterona. ¿Cuáles son los estímulos para liberar aldosterona? Los estímulos para liberar aldosterona, el principal estímulo es la angiotensina 2. La angiotensina 2 se va a unir a las células de la zona glomerular y va a liberar aldosterona. Otro estímulo es cuando hay un aumento en la cantidad de potasio en sangre, cuando hay una hipercalemia. Y ahí hay que utilizar un poco la lógica. ¿Por qué crees que sea esto? Si nosotros tenemos mucho potasio en sangre, eso aumenta la liberación de aldosterona, porque la aldosterona, como ya mencionamos, lo que va a venir a hacer es aumentar la reabsorción de sodio y agua, pero a su vez va a aumentar la secreción de potasio. Entonces, una hipercalemia activa la aldosterona para que secretemos potasio por la orina. Pero bueno, la angiotensina 2, vamos a centrarnos en esto, porque es muy importante. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, abreviado como SRAA. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a tener que este sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene una comunicación entre el riñón y la glándula suprarrenal y la corteza de la glándula suprarrenal. Por lo siguiente, resulta que nosotros en el riñón tenemos, recordando aquí el corpúsculo renal, tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente. Perdón, esta es la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente. Entonces, observa cómo aquí en la arteriola aferente, nosotros tenemos en la arteriola aferente, en la capa de músculo liso, se encuentran unas células que se llaman células yuxtaglomerulares, que son estas que están señaladas aquí. Ahí entre las capas de músculo liso de la arteriola aferente se encuentran estas células, las células yuxtaglomerulares. Y en las células yuxtaglomerulares van a sintetizar renina. La renina es una enzima que lo que hace es que va a convertir el angiotensinógeno que viene del hígado, lo convierte en angiotensina 1. Eso es lo que hace la renina, convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 por una enzima muy famosa que es la ECA. La ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina. Pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2, como ya mencionamos, va a viajar hacia la zona glomerular de la corteza de la glándula suprarrenal para que ésta sintetice aldosterona. Y la aldosterona después va a viajar y se va a unir al túbulo colector para hacer la función que ya dijimos, de reabsorber sodio y secretar potasio y secretar protones. La ECA, la enzima convertida en angiotensina, un dato interesante es que generalmente se expresa igual en vasos sanguíneos, pero en vasos sanguíneos del pulmón, también de otros órganos, pero principalmente del pulmón. Y de hecho esto cobra importancia porque la ECA, que se expresa ahí en la membrana plasmática de los vasos sanguíneos, en el pulmón, pues es el receptor para el virus SARS-CoV-2. Entonces nada más es como el dato curioso. Y además te pueden preguntar eso en algún examen. ¿Dónde se expresa la ECA? Pues sí se expresa en los vasos sanguíneos, pero del pulmón y de otros órganos. Pero recuerda lo del pulmón. Entonces todo este sistema, que tienes que sabértelo de pie a cabeza, inicia con la liberación de renina
que después lo que hace es convertir angiotensina 1, la angiotensina 1 después en angiotensina 2 y después se genera aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. Muy importante. La angiotensina 2, no hemos mencionado sus funciones, pero la angiotensina 2 es un muy potente vasoconstrictor. Entonces la angiotensina 2 por una parte aumenta la liberación de aldosterona, pero por otra parte también es un vasoconstrictor. Y lo que va a hacer, pues es que va a hacer una vasoconstricción, como su nombre indica, de las arteriolas. Y de esa manera vamos a aumentar la resistencia periférica total y vamos a aumentar así la tensión arterial. La aldosterona, al reabsorber agua, y al reabsorber sodio, pero con él a reabsorber agua, también va a aumentar la tensión arterial. Entonces, el objetivo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es aumentar la tensión arterial, ya que la aldosterona reabsorbe sodio y agua y la angiotensina 2 es un vasoconstrictor que aumenta la resistencia vascular periférica y de esa manera aumenta la tensión arterial. Entonces el efecto final del sistema renina-angiotensina-aldosterona es aumentar la tensión arterial. Entonces, ¿cuál será el estímulo? Si el efecto final es aumentar la tensión arterial, ¿cuál será su principal estímulo? Exactamente, el principal estímulo para liberar renina es una baja tensión arterial. Una baja tensión arterial que provoca una hipoperfusión renal. Es decir, si nosotros tenemos baja la tensión arterial, eso va a disminuir la cantidad de flujo sanguíneo que llega a la arteriola aferente. Y entonces esa arteriola aferente va a sensar que tenemos poca perfusión, que tenemos poca tensión arterial, y entonces las células yuxtaglomerulares van a liberar renina. Ese es el estímulo. Poca tensión arterial, poca perfusión renal. Y el efecto final es aumentar la tensión arterial. Entonces, ojo aquí, porque si baja la tensión arterial, nosotros por un lado activamos al sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero por otro lado hemos dicho que este también es un estímulo para liberar ADH. Entonces, ojo ahí. Bien, con esto hemos dicho todo acerca del túbulo colector, de sus principales funciones. Vamos a seguir avanzando en el túbulo y vamos a ver que es muchísimo más sencillo. Aquí también hay una patología en este túbulo colector que se llama el síndrome de Liddle, que la vamos a revisar en las clases para que puedan ir avanzando un poquito leyendo a qué se refiere. Pero prácticamente esta enfermedad o el síndrome de Liddle es una mutación en el canal INAC que ocasiona que haya una sobreactividad del canal INAC. Entonces, si hay una sobreactividad del canal INAC, ¿cómo crees que esté los niveles de potasio en sangre y los niveles de protones en sangre si estamos teniendo mucha actividad del canal INAC? Como bien habrás deducido, si tenemos más actividad del canal INAC, tenemos más reabsorción de sodio y agua, provocando hipertensión, pero también vamos a tener que al reabsorber más sodio, el gradiente electronegativo de cloro aumenta, entonces aumenta la secreción de potasio y de protones. Entonces aquí los pacientes con síndrome de Liddle van a tener hipertensión, van a tener también hipocalemia, es decir, poco potasio en sangre, y van a tener también una alcalosis metabólica, porque hay pocos protones en sangre. Pero si te das cuenta, estas tres cosas son las mismas que dijimos que tenía el hiperaldosteronismo. Por eso también al síndrome de Liddle se le conoce como un pseudo hiperaldosteronismo. Y se le conoce como un pseudo hiperaldosteronismo porque a diferencia del hiperaldosteronismo, los niveles de aldosterona en el síndrome de Liddle van a estar normales. Porque el problema no es que haya mucha aldosterona, el problema es que este canal va a tener una sobreactividad por una mutación. Entonces en el hiperaldosteronismo primario y secundario vamos a tener mucha aldosterona y en el síndrome de Liddle vamos a tener mucha actividad del canal INAC sin tener aldosterona elevada. Pero al final las dos cosas, el hiperaldosteronismo y el síndrome de Liddle, te van a llevar a lo mismo, a la misma clínica: hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica. Este síndrome de Liddle pertenece a un conjunto de enfermedades que se llaman las tubulopatías hereditarias.
porque son congénitas. Las tubulopatías hereditarias son el síndrome de Lidl, que es este que ocurre en el túbulo colector, y hay otras dos, el síndrome de Gitelman, que ocurre a nivel del túbulo contorneado distal, y el síndrome de Bartter, que ocurre a nivel del asa de Henle, específicamente del asa ascendente de Henle. Y eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la nefrona. Muy bien, vamos a continuar hablando ahora del túbulo contorneado distal. Ya es mucho más sencillo. Ya entendiendo el túbulo colector, esto va a ser pan comido. Vamos a tener que el túbulo contorneado distal también tiene células cúbicas, así que vamos a dibujarlas. Y también el túbulo contorneado distal va a estar siendo acompañado por los capilares peritubulares. Así que vamos aquí a dibujar a los capilares peritubulares. Y esos capilares peritubulares van a estar inmersos en el intersticio del túbulo contorneado distal, que aquí vamos a ponerlo de color morado. Aquí tenemos el intersticio del túbulo contorneado distal. Y obviamente aquí en el centro vamos a tener la luz del túbulo contorneado distal, donde vamos a encontrar al filtrado. Recibe el nombre de orina hasta que llega al sistema colector, es decir, hasta que llega al cáliz menor. Mientras tanto lo vamos a seguir llamando filtrado. Algo importante que no hemos mencionado hasta ahorita es que este filtrado va a tener una concentración o una osmolaridad de 100. Tiene una osmolaridad de 100. Esta osmolaridad de 100 se alcanza justamente en el asa ascendente de Henle. Aquí en el asa ascendente de Henle, ya cuando llega a la parte más superficial, o sea, la parte más cercana de la corteza, va a tener 100 miliosmoles. Y una vez esos 100 miliosmoles, pues van a llegar aquí al túbulo contorneado distal. Entonces, y obviamente esos 100 miliosmoles también va a ser lo mismo que va a llegar al túbulo colector. Pero hay que tener eso en cuenta entonces. Una vez que llega al túbulo contorneado distal, tiene 100 miliosmoles. Así es como le entrega el filtrado, el asa de Henle, así le entrega el filtrado al túbulo contorneado distal con 100 milosmoles. Y más adelante que veamos asa de Henle vamos a explicar por qué pasa esto. Pero bueno, eso es importante, ¿por qué? Porque 100 miliosmoles, si lo comparamos con la osmolaridad plasmática, con la osmolaridad del plasma, pues es hipotónico. Eso es lo relevante, saber que el asa ascendente de Henle le va a entregar al túbulo contorneado distal un filtrado hipotónico. ¿Por qué es hipotónico? Porque si lo comparamos con la tonicidad del plasma, el plasma es de 300, cercano a 300, y aquí el filtrado tiene 100. Entonces es hipotónico. Bueno, como en todas las partes del túbulo, vamos a hablar de los transportadores que se expresan en las células de los túbulos. Entonces vamos a hablar de los transportadores. Aquí en el túbulo contorneado distal solamente hay solo un tipo de células, y estas células van a expresar un transportador que es el llamado transportador de sodio-cloro. Sodio-cloro es un simporte. ¿Qué quiere decir? Que va a transportar el sodio y el cloro en la misma dirección. Entonces aquí vamos a dibujar, a este simporte. La dirección va a ser que va a introducir sodio, a la célula del túbulo contorneado distal y también va a introducir cloro. Es decir, está reabsorbiendo sal, cloruro de sodio. Además, nosotros vamos a tener también en la membrana de la parte basal, vamos a tener también aquí una bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y además, nosotros vamos a tener también en el túbulo contorneado distal, y muy importante, vamos a tener un canal
de calcio. Un canal de calcio. Este canal de calcio es muy importante que lo recuerdes. Muy bien. Esos los transportadores más importantes. Tenemos una bomba. Como transportadores nada más tenemos al simporte y al canal de calcio. Y aquí tenemos la bomba de sodio, potasio, TPasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que aquí, en el túbulo contorno distal, también va a llegar cloruro de sodio. Va a llegar sal. Pues resulta que se va a reabsorber por este simporte. Sodio y cloro. También, otra cosa importante que no les había comentado. Los importes son un tipo de transporte activo secundario. Eso es muy importante porque la mayoría, puede ser una pregunta de examen, la mayoría de la reabsorción en los túbulos se da por transporte activo secundario. El transporte activo secundario es aquel que utiliza a una bomba, en este caso la bomba de sodio, potasio y TPasa, para poder transportar solutos en contra de su gradiente de concentración. Entonces nosotros estamos metiendo sodio debido a que la bomba de sodio y potasio sacó un montón de sodio y lo mandó al capilar. Por lo tanto, la cantidad de sodio dentro de la célula es baja. Eso permite que el sodio entonces entre por un gradiente de concentración y a su vez ayude al cloro a meterse también. Pero todo este transporte es gracias a la bomba de sodio, potasio, TPasa, que en un principio causó que el sodio fuera un poquito dentro de la célula. Entonces, por eso es un transporte activo secundario, porque se aprovecha de una bomba, de la bomba de sodio, potasio, TPasa. Muy importante. La mayoría de la reabsorción en los túbulos es por transporte activo secundario. Pues bueno, entonces aquí llega la sal. La sal entonces es reabsorbida por el simporte sodio y cloro. Pero algo importante es que la reabsorción de calcio y la reabsorción de sodio va a ser inversamente proporcional. Es decir, entre más reabsorba sodio, menos calcio voy a reabsorber. Esto es fundamental para entender la función del túbulo contorneado distal. Entre más sodio reabsorba, menos calcio voy a reabsorber. Esto tiene una explicación más a nivel molecular, pero vamos a simplificarlo así. Entre más reabsorba sodio, menos calcio va a reabsorber este canal. Esto es muy importante porque ¿qué pasa si nosotros tenemos una dieta alta en sodio? O sea, vamos y comemos unas palomitas con muchísimo sodio, vamos a comer también, no sé, papas y también le ponemos sodio, comemos muchísimo sodio. Si nosotros tenemos una dieta alta en sodio, va a llegar más sodio aquí al túbulo contorneado distal. Y entonces, ¿qué le va a pasar a la reabsorción de calcio? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Pues va a disminuir, porque yo estoy reabsorbiendo mucho calcio, porque me está llegando mucho calcio, y entonces voy a reabsorber poquitito calcio. Quiere decir que las personas que tienen una dieta alta en sodio van a tener mucho calcio en la orina, porque no se está reabsorbiendo. Y eso es muy malo, porque el calcio en la orina puede formar litos. Puede formar litos de oxalato de calcio o puede generar litos de fosfato de calcio. ¿De qué va a depender si forma de oxalato de fosfato? Del pH. Si hay un pH ácido, pues va a generar cristales de oxalato de calcio. Y si hay un pH básico, va a generar cristales de fosfato de calcio. Pero lo importante es que entre más calcio yo tenga en la orina, voy a tener va a haber una mayor probabilidad de que yo genere litos de calcio. Entonces, por eso es muy malo la dieta rica en sodio, porque puede aumentar la probabilidad de generar litos de calcio. Ok, entonces eso es muy importante. Esa relación del sodio y el calcio es fundamental que la entiendas para entender la función del túbulo contorneado distal. Ahora, nada más unas palabras más del túbulo contorneado distal. Nosotros tenemos unos diuréticos que se llaman los diuréticos tiacídicos, las famosas tiacidas. Las tiacidas lo que hacen es que van a inhibir a este simporte de sodio y cloro.
vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo inhibo aquí al transportador de sodio y cloro, ¿qué le va a pasar a la reabsorción de calcio? Si yo inhibo este importe, voy a reabsorber menos sodio. Reabsorbo menos sodio. Y habíamos dicho que el calcio es inversamente proporcional. Entonces, si yo reabsorbo poco sodio, voy a reabsorber más calcio. Entonces, los pacientes que están consumiendo tiazidas, uno de sus efectos adversos es una hipocalciuria, es decir, una poca cantidad de calcio en la orina. Pero, contrario a una hipocalciuria, vamos a tener una hipercalcemia, es decir, una mayor cantidad de calcio en la sangre, porque estoy reabsorbiendo calcio, pero una menor cantidad de calcio en la orina. Además, como yo no estoy reabsorbiendo sodio, pues tampoco estoy reabsorbiendo agua. Entonces yo estoy perdiendo sodio y estoy perdiendo agua por la orina. Y si yo pierdo entonces agua por la orina, eso va a aumentarme el volumen de la orina. Y eso es el efecto diurético de las tiazidas. Las tiazidas generan que aumente la cantidad de orina porque evitan que se reabsorba sodio a nivel de túbulo contorneado proximal y por lo tanto el sodio pues tampoco hace que se reabsorba agua y entonces tiro más agua. Pero como efecto adverso colateral, digamos que ese es el efecto esperado, yo por eso doy un diurético. Pero como efecto adverso tengo una hipocalciuria y una hipercalcemia. Pero la hipocalciuria a veces no es mala, porque imagínate que tú tienes un paciente que tiene litos de calcio. Entonces, el uso de tiazidas va a beneficiar a esos pacientes porque van a reducir la cantidad de calcio que tengan en la orina y van a reducir la formación de litos de calcio. Por eso, un paciente que tiene una litiasis de calcio, lo primero es hay que corregir los litos que ya están formados. Hay que favorecer su expulsión a través de la orina o si no, hay incluso que meternos de manera quirúrgica para destruirlos. Pero una vez que ya los destruimos, a esos pacientes se le da tiazidas para que ya no generen nuevos litos de calcio. Entonces, por eso las tiazidas sí son diuréticos, pero otro uso es utilizados para prevenir la formación de litos de calcio. Muy interesante. Pero ahí no acaba todo, porque resulta que ese sodio que no se reabsorbió aquí va a seguir avanzando en los túbulos y va a llegar al túbulo colector, porque la nefrona no se acaba en el túbulo contorno distal. Entonces, vamos a tener que, debido al diurético tiazida, vamos a llevar sodio hacia el túbulo colector, más sodio del que normalmente llega. Aquí en el túbulo contorneado distal se reabsorbe un 5% del sodio. Entonces tampoco va a llegar mucho sodio al túbulo colector, solamente va a llegar un 5% extra de lo que normalmente llega. Aquí en el asa de Henle se reabsorbe un 15% de sodio y en el túbulo contorneado proximal un 80%. Entonces digamos que al túbulo colector le llega más sodio, pero no le llega tanto, ¿no? En comparación a otras partes de la nefrona. Bueno, entonces vamos a utilizar el esquema de arriba. Ese 5% de sodio que no se reabsorbió va a llegar aquí, al túbulo colector. ¿Y qué crees que va a pasar? Pues que va a empezar a reabsorber mucho sodio por el canal INAC, pero eso va a tener como consecuencia que se secrete más potasio y más protones. Entonces los pacientes que tienen diuréticos tiazidas también, como efectos adversos, van a tener una hipocalemia, es decir, poco potasio en sangre, que también la pueden entender como una hiper... o sea, un aumento del potasio en orina. Y también ocasiona que haya una alcalosis metabólica, porque estamos liberando protones por la orina y entonces nos quedan menos protones en la sangre. Y estos dos efectos adversos, entonces la hipocalemia y la alcalosis metabólica, ¿por qué se provocaron? Por el exceso de sal, ese 5% que llegó extra al túbulo colector. Para que vean que todo el túbulo está relacionado, o sea, todo el túbulo funciona como uno solo. Y lo que ocurre, una alteración a nivel en porciones más proximales del túbulo va a generar alteraciones en las porciones más distales. Hay una enfermedad, otra tubulopatía hereditaria que yo les comenté, que era el síndrome de Gittelman. El síndrome de Gittelman es como si nosotros utilizáramos tiazidas, es exactamente lo mismo, pasa lo mismo. El síndrome de Gittelman lo que ocurre es que de manera congénita
el canal o el soporte de sodio cloro no funciona y con las tiacidas que hacíamos lo inhibíamos. Por eso pasa exactamente igual. El síndrome de Gilterman se va a caracterizar por una hipocalciuria, por una hipercalcemia, por una hipocalemia y por una alcalosis metabólica. Lo mismo que acabamos de explicar es exactamente lo mismo para el síndrome de Gilterman. Y eso sería todo lo que tenemos que comentar del túbulo contorneo distal. Recordar, lo más importante aquí, la relación de la reabsorción de sodio con el calcio. Bueno, vamos a continuar ahora con el asa de Henle. Para ello hay que recordar algunos puntos importantes. Primero que nada, hay que recordar que el asa de Henle tiene dos porciones, una porción descendente y una porción ascendente. Cada una de estas porciones tiene una porción gruesa y una porción delgada. Eso no es muy importante, ya que van a funcionar de la misma manera. Lo que sí es que la porción descendente y la porción ascendente tienen funciones contrarias en relación a lo que le hacen al filtrado. El asa descendente lo que va a provocar es que va a concentrar al filtrado. Es decir, va a generar un filtrado hipertónico. En cambio, el asa ascendente de Henle lo que va a hacer es lo contrario. Va a diluir al filtrado, es decir, va a generar un filtrado hipotónico. ¿Cuál va a ser la osmolaridad de ese filtrado hipotónico? Pues ya le hemos dicho varias veces. Va a ser de 100 miliosmoles. El asa ascendente de Henle le va a entregar un filtrado hipotónico al túbulo contorneo distal. Y ese es el concepto importante que hay que tener en cuenta. El asa de Henle ascendente diluye y el asa descendente concentra. Súper importante comprender esto del asa de Henle. Muy bien, vamos ahora a explicar por qué el asa descendente concentra y por qué el ascendente diluye. Para ello vamos a dibujar aquí nuestra asa de Henle. Aquí está la porción gruesa descendente, la porción delgada descendente, y aquí la porción delgada ascendente y la porción gruesa ascendente. Muy bien, aquí vamos a dibujar una línea que nos va a permitir identificar arriba la corteza renal y abajo la médula. Recuerda que el asa de Henle se localiza en la médula renal. Muy bien, pues resulta que aquí tenemos que hacer una línea antes que nos permita dividir al asa de Henle en su porción descendente y su porción ascendente. Bueno, vamos a representar a las células del asa de Henle descendente. Entonces para ello, vamos a representarlas aquí. Resulta que estas células del asa de Henle descendente tienen en su membrana apical, vamos a dibujar aquí al capilar peritubular, y aquí pues estaría el filtrado. Resulta que en su membrana apical, estas células del asa descendente van a tener acuaporinas. Ya habíamos hablado de estos canales en el túbulo colector. Acuaporinas de tipo 2. Punto importante de estas acuaporinas comparadas con las del túbulo colector. En las del túbulo colector, para que las acuaporinas se expresaran en la membrana apical, era necesario que la hormona antidiurética se uniera a su receptor V2. Si no hay unión de hormona antidiurética a su receptor, no se expresaban las acuaporinas 2 en el túbulo colector. En cambio aquí, estas acuaporinas en el asa descendente de Henle siempre van a estar expresadas en la membrana apical independientemente de la hormona antidiurética. Punto muy importante. Otra cosa, aquí en el asa descendente de Henle solamente tenemos acuaporinas. No hay transportadores para ningún soluto. Quiere decir que en la asa descendente de Henle solamente se va a reabsorber agua.
Y gracias a que solamente se va a reabsorber agua, nosotros vamos a tener un filtrado en el cual le vamos a estar quitando agua, pero le vamos a dejar solutos. Entonces vamos a estarlo concentrando. Toda esta agua que se está reabsorbiendo va a entrar en el capilar peritubular. Por esta razón, el asa de Henle descendente concentra. Vamos a tener otra cosa importante. Cuando el filtrado llega al espacio de Bowman, va a tener una osmolaridad similar a la del plasma, de 300 miliosmoles. Cuando el filtrado pasa al túbulo contorneado proximal, va a mantener una osmolaridad de 300 miliosmoles, porque vamos a ver que aunque se reabsorban muchos solutos en el túbulo contorneado proximal, se va a reabsorber la misma cantidad de agua. Entonces va a ser una reabsorción isoosmótica. Por eso va a mantener 300 miliosmoles. Quiere decir que el filtrado que llega al asa de Henle descendente va a llegar con 300 miliosmoles. Ok, entonces vamos a poner aquí que llega con 300 miliosmoles. Conforme va descendiendo, le vamos quitando agua al filtrado y se va concentrando. ¿Hasta cuánto se puede concentrar? Se puede concentrar hasta 600 miliosmoles o hasta 1200 miliosmoles, dependiendo de la nefrona de la que estemos hablando. Las nefronas corticales pueden concentrar el filtrado hasta 600 miliosmoles, pero las nefronas yuxtamedulares pueden concentrarlo hasta 1200 miliosmoles. ¿Por qué? Por la profundidad a la que llega cada una. Las nefronas corticales, como habíamos dicho, no llegan tan profundo en la médula renal. Por lo tanto, van a concentrar el filtrado hasta 600 miliosmoles. En cambio, las nefronas yuxtamedulares van a concentrar hasta 1200 porque llegan más profundo en la médula renal. Importante conocer esto. Vamos a representar ahora el asa ascendente de Henle. El asa ascendente de Henle ocurre lo contrario de lo que acabamos de platicar. Vamos a tener que aquí las células del asa ascendente de Henle, bueno, primero aquí representamos igual el capilar y aquí representamos el filtrado. Entonces, bueno, estas células del asa ascendente de Henle no van a presentar acuaporinas. No van a presentar acuaporinas y además las uniones intercelulares van a ser muy estrechas. Entonces, prácticamente esta región ascendente es impermeable al agua. Impermeable al agua. Ese es un concepto fundamental que tienes que recordar. Entonces, aquí el agua no se reabsorbe para nada. Pero lo que sí es que nosotros tenemos transportadores que permiten reabsorber solutos. Entonces, en el asa ascendente de Henle se van a reabsorber solutos y no se va a reabsorber agua. De los transportadores más importantes, yo diría que el más importante que tienes que recordar del asa de Henle ascendente es el transportador sodio-potasio 2 cloros. Un sodio, un potasio, dos cargas positivas y dos cloros, dos cargas negativas. Entonces, este transportador sodio-potasio 2 cloros es súper importante. Va a estar reabsorbiendo el sodio, el potasio y el cloro y lo va a estar llevando hacia el intersticio de la médula renal, que vamos a representar aquí de color negro, de color morado, igual aquí. Entonces, conforme se está reabsorbiendo sodio, cloro y potasio, lo está llevando al intersticio de la médula. Acuérdate que esta es la médula y aquí arriba está la corteza. Entonces está llevando sodio, potasio y 2 cloros al intersticio. ¿Por qué esto es importante? Porque gracias a esto se va a aumentar la tonicidad o la osmolaridad del intersticio de la médula. Entonces el asa de Henle tiene la importantísima función de aumentar la osmolaridad del intersticio de la médula renal. Y ya habíamos hablado en varios puntos del video que esto es súper importante.
es súper importante que el intersticio de la médula renal sea hipertónico, principalmente porque esto es lo que permite que se reabsorba agua a nivel del túbulo colector medular. Habíamos dicho que por más que haya acuaporinas expresadas, si no hay un gradiente de concentración, el agua no va a poder dirigirse del túbulo hacia el intersticio y no se va a poder reabsorber. Entonces es súper importante que tenga esa osmolaridad elevada a la médula para que se pueda reabsorber agua en el túbulo colector medular. Ese es el concepto que quiero que te quedes. ¿Y en dónde se concentra entonces ese intersticio medular? En el asa ascendente de Henle, porque le estaba haciendo sodio, potasio y cloro. Realmente nada más sodio y cloro, porque el potasio vamos a ver que una vez que se reabsorbe dentro de la célula, este es intercambiado después por magnesio, es decir, es regresado al filtrado, a la luz, y es intercambiado por magnesio. Entonces lo que realmente se está acumulando en el intersticio de la médula es sodio, cloro, y también si te llegan a preguntar, urea. También esa hipertonicidad de la médula se logra por urea, sodio y cloro principalmente. Importante recordar eso. Ahora, no hemos explicado por qué se diluye en el asa ascendente, pero ya más o menos lo dejamos entrever. Conforme vamos subiendo, se van reabsorbiendo solutos, pero no se está reabsorbiendo agua. Esa es la razón por la cual en el asa ascendente de Henle se diluye. ¿Hasta cuánto se va a diluir? Pues partimos de 600 o 1200 milosmoles y conforme vamos subiendo vamos llegando a 300, a 200 y se llega hasta 100. ¿Te acuerdas que dijimos que el asa ascendente de Henle le va a entregar al túbulo contorneo distal un filtrado hipotónico de 100 miliosmoles? Bien importante eso. Hipotónico, recuerda. Ok, bueno. Falta mencionar del asa de Henle un par de cositas que también son importantes. Vamos a mencionar ahorita en qué consiste el denominado mecanismo de contracorriente, que ya lo hemos mencionado muchas veces en el video, pero vamos a explicar ahora al fin de qué se trata. Contracorriente. Ahorita vas a ver por qué recibe el nombre de contracorriente, que de hecho es algo muy interesante. Déjame borrar aquí esta parte del asa de Henle. Para explicar este mecanismo contracorriente, tiene que ver con la dirección del asa de Henle y la dirección de los capilares que acompañan al asa de Henle. Los capilares que acompañan al asa de Henle reciben un nombre característico. Se denominan vasa recta. Entonces vamos a ponerlo aquí. Los capilares que rodean al asa de Henle se denominan vasa recta. Eso es un concepto importante. Otro concepto importante es que observa cómo aquí hice esta figura a propósito. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Resulta que los capilares peritubulares se forman a partir de la arteriola eferente, que es esta. Entonces se forma de la arteriola eferente y los capilares peritubulares van siguiendo a los túbulos, al túbulo contorneo distal. Pero observa cómo cuando llega aquí al asa de Henle, en vez de bajar por el asa descendente, estos capilares peritubulares, estos vasa recta, descienden, pero por el asa ascendente de Henle. Y ascienden por el asa descendente de Henle. Por eso se denomina mecanismo contracorriente, porque vamos a tener que el capilar cuando desciende en la médula va a descender por el asa ascendente de Henle. Entonces el capilar va en esta dirección y el asa de Henle va ascendiendo. Por eso es contracorriente. Y después vamos a tener que el capilar cuando asciende lo va a hacer por la asa de Henle descendente. Entonces vamos a tener que el capilar el vasa recta va hacia arriba y el asa de Henle va hacia abajo. Por eso se llama mecanismo contracorriente. Vamos a explicar cuál es la función de este mecanismo contracorriente. De hecho, vamos a ver que el mecanismo contracorriente permite que se mantenga la
hipertonicidad en la intersticio medular. Ese es el objetivo del mecanismo contracorriente, si te preguntan en un examen. Mantener la hipertonicidad en el intersticio de la médula renal. ¿Quién genera esa hipertonicidad? Ya dijimos que el asa ascendente. Pero ¿quién permite que se mantenga este mecanismo contracorriente? Entonces, bueno, vamos a explicar qué pasa. Resulta que la osmolaridad de la sangre que va en estos vasa recta, en estos capilares peritubulares, va a ser de 300 miliosmoles. Entonces llega a la médula renal la sangre con 300 miliosmoles. Conforme van descendiendo, aquí habíamos dicho que en el asa ascendente de Henle se están reabsorbiendo muchos solutos. Entonces, conforme el capilar baja, se va llenando de solutos, es decir, se va concentrando. Y pasamos de 300 miliosmoles a una osmolaridad igual que puede ser de 600 o 1200 dependiendo de la nefrona. Posteriormente, cuando el capilar empieza a ascender, aquí en el asa descendente de Henle habíamos dicho que se reabsorbe mucha agua. Entonces aquí la osmolaridad del capilar del vasa recta empieza a diluirse. Y esto ocasiona que entre con 300 miliosmoles y que también salga con 300 miliosmoles. El hecho de que estén en esta disposición tan característica de contracorriente permite que la osmolaridad en el capilar sea la misma cuando entre y cuando salga de la médula renal. Eso es un punto importante. Y otro punto importante es que gracias igual a este mecanismo se mantiene esa hipertonicidad, porque vamos a decir que al final se reabsorbe más agua que solutos, entonces siempre queda un remanente de solutos en el intersticio de medular. Por esa razón se mantiene esa hipertonicidad. Esto es el mecanismo contracorriente, es un mecanismo algo complejo, pero espero que se hayan entendido los puntos más importantes, si no lo iremos repasando también en las clases. Ya para terminar con el asa de Henle, vamos a hablar un poquito más del transportador que se encuentra en el asa ascendente, que es el transportador de sodio, potasio, 2 cloros. Entonces vamos ahorita a representar aquí con un dibujo solamente el asa de Henle ascendente. Solo el ascendente. Vamos a representar aquí, recuerda que el asa ascendente de Henle tiene una parte delgada, cuyas células son planas simples, y una zona gruesa donde ya tenemos células cúbicas. Vamos a representar eso en este dibujo. Y aquí también tenemos células planas y células cúbicas. Realmente nada más es para representarlo de una manera más exacta, pero tanto las células planas como las células cúbicas tienen los mismos transportadores, tienen la misma función. Entonces dijimos que el transportador más importante es el denominado sodio, potasio, 2 cloros. Ese es el más importante del asa de Henle. Déjame representar aquí a los capilares, en este caso acuérdate que se llaman vasa recta, y aquí en el interior representamos al filtrado. Bueno, algo importante aquí también es que en el asa de Henle ascendente se va a reabsorber el 15% de la sal, es decir, del cloruro de sodio. El 15%. El 5%, vamos a recordar otra vez el dibujo de la nefrona, el 5% del sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado distal, el 15% en el asa de Henle ascendente y el 80% en el túbulo contorneado proximal. Entonces, si te preguntan dónde se reabsorbe más sal, en el túbulo contorneado proximal. De ahí le sigue el asa de Henle ascendente y finalmente el túbulo contorneado distal. Bueno, y una muy pequeña parte al final en el túbulo colector, por los INAC, pero si te das cuenta es menos del 1%. Bueno, entonces, vamos a continuar. Aquí va a llegar el cloruro de sodio y entonces este va a reabsorberse normalmente, el 15% se va a reabsorber normalmente en este asa de Henle. Vamos a pensar qué es lo que pasaría si nosotros inhibiéramos a este transportador. También dicho sea de paso, este transportador también es un tipo de transporte activo secundario. En la membrana del lado basal de la célula epitelial, aquí también tenemos una bomba de sodio, potasio ATPasa y este transportador aprovecha esa bomba para poder transportar los solutos. Entonces es un transporte activo
secundario. También sería como un sin porte porque todos los iones van en la misma dirección, es decir, van hacia el interior de la célula y posteriormente hacia el basa recta. Bueno, al interior de la célula, después al intersticio, para concentrar el intersticio medular y después al basa recta. Entonces, bueno, nosotros tenemos un fármaco que son los diuréticos de ASA, los famosos diuréticos de ASA como furosemida. Su mecanismo de acción es inhibir a este transportador de sodio potasio 2 cloros. Si nosotros lo inhibimos, eso evita que se reabsorba el 15% del sodio. Y significa que ese 15% del sodio después va a dirigirse hacia el túbulo contorneado distal y después hacia el túbulo colector. Acuérdate que todos los túbulos funcionan en conjunto. Entonces lo que ocurra en niveles proximales del túbulo va a afectar a las regiones más distales del túbulo renal. Muy importante saber eso. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Si nosotros inhibimos que aquí se reabsorba sodio, entonces ese sodio, ese 15% de sodio, como dijimos, va a ir por el filtrado, pero también va a jalar agua, va a jalar moléculas de agua. Entonces, de esa manera vamos a aumentar el volumen urinario. Es el efecto diurético. También vamos a estar perdiendo sodio. Entonces, también podemos tener como efecto adverso una hiponatremia, una baja concentración de sodio en, en la sangre, una hiponatremia. Entonces, ese sodio va a seguir avanzando y va a llegar al túbulo contorneado distal que tenemos aquí. Entonces, ese 15% de sodio que no se reabsorbió va a llegar a este túbulo contorneado distal y va a reabsorberse por este simporte de sodio y cloro. Ok, hasta ahí vamos bien, pero el problema es que la reabsorción de sodio va a aumentar mucho más de lo normal en el túbulo contorneado distal y eso va a tener un efecto en el calcio. Si se reabsorbe mucho sodio, entonces va a hacer que se reabsorba poco calcio. Y por lo tanto, un efecto adverso del diurético de asa de furosemida es una hipercalciuria. Hipercalciuria. Este punto es súper fundamental que lo entiendas porque es muy preguntable. Cuando nosotros hablábamos de las tiacidas, las cuales inhibían el transportador de sodio-cloro, habíamos dicho que el efecto era una hipocalciuria. Por eso habíamos dicho que era bueno para los litos de calcio. Pero ve cómo este otro diurético, la furosemida, en vez de generar hipocalciuria, genera hipercalciuria. Ese es un punto fundamental, porque a veces siempre preguntan eso. Te preguntan, ¿cuál diurético te genera hipercalciuria? Sería furosemide. ¿Qué diurético te produce hipocalciuria? Sería las tiacidas. Entonces, ese punto del calcio es muy importante que lo comprendas. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, por lo que acabamos de explicar. El diurético de asa no deja que se reabsorba sal, sodio, aquí en el asa de Henle. Ese exceso de sodio llega aquí, se reabsorbe mucho sodio y por lo tanto se reabsorbe poco calcio, generando una hipercalciuria. ¿Qué pasa con el diurético tiacida? Si inhibimos este simporte, hay una baja reabsorción de sodio a este nivel y por lo tanto aumenta la reabsorción de calcio, provocando una hipocalciuria. Es fundamental que se entienda esto. Pero bueno, vamos a seguir platicando del diurético de asa. Ya dijimos que causa hipercalciuria, pero resulta que ese 15% de sal no solamente llega al túbulo contorneado distal, sino que también sigue y llega al túbulo colector. Entonces se va a reabsorber también mucho más sodio a nivel del INAC y eso va a ocasionar que aumente el gradiente electronegativo de cloro a este nivel y que se secrete más potasio y se secrete más protones. Entonces también dentro de los efectos adversos del diurético de asa, debido a que llega más sodio al túbulo colector, va a ocasionarme una hipocalemia y me va a ocasionar una alcalosis metabólica. Es bastante interesante cómo al evitar la reabsorción en un nivel proximal, es decir, en el asa de Henle, causa tantos efectos adversos en el resto de los túbulos.
Es muy interesante. Entonces, estos serían los efectos adversos de los diuréticos de asa. Prácticamente son los mismos que los diuréticos tiacídicos, excepto por un punto, por la calciuria. Los diuréticos tiacídicos te causaban también una hiponatremia porque no reabsorbía sodio, te causaban en este caso una hipocalciuria, te causaban una hipocalemia también y te causaban una alcalosis metabólica. O sea, lo mismo, solamente se diferencia de la calciuria. Por eso es importante tener esto claro. Ahora, hay una tubulopatía hereditaria que nos faltaba revisar, que era el síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter es como si tuviéramos... Es exactamente el mismo efecto que los diuréticos de asa. Porque el síndrome de Bartter lo que ocasiona es una disfunción, una mutación del transporte de sodio-potasio, perdón, del transporter de sodio-potasio 2 cloros. Entonces el de Bartter funciona como si utilizaras unos diuréticos de asa. Y acuérdate que el síndrome que se parecía al uso de tiazidas era el Gitelman. Entonces, el Gitelman se parece a las tiazidas. El Bartter se parece a la furosemida, a los diuréticos de asa. Quiere decir que la diferencia entre el Bartter y el Gitelman es la misma que acabamos de decir de los diuréticos. Solamente se van a diferenciar en la hipercalciuria y en la hipocalciuria. Bueno, ¿qué otra cosa también se me olvidó mencionarles de las tiazidas? Las tiazidas, para poder tener su mecanismo de acción, tienen que llegar aquí, a la luz, al filtrado, porque inhiben a un transportador que se encuentra en la luz. Y también los diuréticos de asa también tienen que llegar al filtrado porque su transportador está en la luz, no está del lado del vaso sanguíneo. Entonces no me interesa tener furosemide aquí del lado de la sangre. Lo que me interesa es tener furosemide y tiazidas del lado del filtrado. Para hacer esto, estos diuréticos no se filtran por el glomérulo, más bien tienen que ser secretados por los túbulos y son secretados a nivel del túbulo contorneado proximal por un transportador, pero resulta que ese transportador también es utilizado o también lo utiliza el ácido úrico. Entonces vamos a recapitular esto. Aquí en el túbulo contorneado proximal tenemos un transportador que permite secretar muchas moléculas. Entre esas moléculas está el ácido úrico y los diuréticos. Entonces, si yo utilizo diuréticos de asa, tiazidas, van a competir por ese transportador con el ácido úrico. Por lo tanto, también como efectos adversos de estos diuréticos, tenemos la elevación del ácido úrico en sangre, la llamada uricemia. ¿Y por qué es en ese efecto adverso? Porque compiten con el ácido úrico por el transportador que los permite secretar para que lleguen aquí al filtrado. Yo sé que es un poquito engorroso hablar todo eso del Gitelman, del Bartter, de los diuréticos tiazidas, de furosemida, pero dentro de las preguntas que te pueden hacer de fisiología renal, te pueden preguntar qué pasaría si se inhibe cualquiera de estos transportadores. Por eso es importante saber cuáles son los efectos adversos y entenderlos más que nada. Bien, hemos llegado ya a la última parte del túbulo. Nuestra aventura a lo largo de los túbulos renales finaliza aquí. Hablaremos del túbulo contorneado proximal. Lo que hay que saber del túbulo contorneado proximal es que aquí se va a llevar a cabo la mayor reabsorción. La mayor reabsorción de todos los túbulos. Aquí se va a reabsorber el 100% de la glucosa, de los aminoácidos, y se va a reabsorber el 80% del sodio.
el 80% y el 100% de la glucosa y los aminoácidos. Es el sitio de mayor reabsorción. Pregunta de examen. Vamos a representar aquí el túbulo contorneado proximal. Aquí se reabsorben muchísimas cosas, entonces vamos a tener muchísimos transportadores. Vamos a tener aquí, vamos a representar, mejor dicho, las células que son también células cúbicas. Aquí también a las células cúbicas. Y bueno, aquí vamos a representar el filtrado. Y obviamente también va a tener sus capilares, peritubulares, y vamos a tener un intersticio. Bueno, vamos a tener aquí que igual en la parte basal de la célula epitelial vamos a tener también a una bomba de sodio, potasio, ATPasa. Si tenemos una bomba de sodio, potasio, ATPasa, eso ya te tiene que hacer pensar que se va a llevar a cabo un transporte activo secundario. El transporte activo secundario que hemos dicho ya muchas veces que aprovecha a la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué transportadores van a aprovechar a la bomba de sodio, potasio, ATPasa aquí en el túbulo contorneado proximal? Vamos a mencionar los que son algunos. El primero es el llamado transportador CGLT2, que ese es el más abundante, el CGLT2. También tenemos al CGLT1, pero digamos que eso ya es como algo muy específico. O sea, una característica como no tan importante. Lo importante es que tenemos CGLT2, es el más abundante. El CGLT2 es un simporte de sodio con glucosa. Entonces nosotros podemos reabsorber glucosa en compañía de sodio, y esto gracias a el gradiente de sodio que genera la bomba de sodio potasio ATPasa. Ese es el primero que aprovecha un transporte activo secundario, CGLT2. ¿Qué otro? También tenemos otro simporte que también mete aminoácidos igual a la par de sodio. Ese no tiene un nombre característico, solamente es un simporte de aminoácidos con sodio. Y también tenemos otro simporte igual de sodio, pero con fosfato. Esos son los principales tres transportadores que aprovechan el transporte activo secundario, que aprovechan esta bomba. Hay otros transportadores, por ejemplo, también tenemos aquí una proteína transportadora que aquí más que nada es un antiporte, ya que saca protones y mete sodio. Hasta ahorita hemos visto que son puros importes en la misma dirección, pero este es un antiporte, saca protones y mete sodio. Ahorita vamos a ver que este en particular va a ser muy importante para la reabsorción de bicarbonato. Ya sé que uno dice, ah caray, ¿por qué de bicarbonato si no está el bicarbonato aquí presente? Ahorita lo vamos a entender. Pero bueno, este es un transportador que también tienes que aprenderte, que está en el túbulo contorneado proximal. Otra cosa importante es que no lo representé ahorita en el dibujo, pero realmente las uniones intercelulares que hay entre las células del túbulo contorneado proximal aquí van a ser muy poco estrechas, es decir, van a ser muy, como un poco más anchas, como un poco más flojas que en el resto del túbulo. En el resto del túbulo las uniones intercelulares son muy estrechas, son muy fuertes. Aquí son más débiles. Esto quiere decir que en el túbulo contorneado proximal van a poder también reabsorberse sustancias, pero no atravesando las células, que ese es un transporte transcelular, sino lo van a hacer también por un transporte paracelular, es decir, entre las células, entre las uniones intercelulares, porque aquí no son tan estrechas, no son tan fuertes. Y esto es muy útil en el túbulo contorneado proximal, porque eso va a favorecer, si te das cuenta, aquí estamos reabsorbiendo un montón de sodio, el 80% del sodio, y acuérdate que el sodio jala agua. Entonces las moléculas de agua se van a reabsorber también, pero generalmente lo van a hacer por una vía paracelular. Lo van a hacer entre las células.
Y al momento de que el agua se está moviendo por vía paracelular, el agua es como si fuera un río, arrastra también otros solutos. Entonces va a arrastrar principalmente potasio, magnesio y cloro. Y ese mecanismo por el cual estos iones son arrastrados por las moléculas de agua y también se reabsorben, se conoce como una reabsorción por arrastre. Entonces, si en algún momento escuchan este término de reabsorción por arrastre, se refiere a que estos iones se reabsorben porque son arrastrados por el agua y generalmente se reabsorbe de manera paracelular entre las células. Es un punto que quería comentarles y que hay que tener en cuenta. Ok, todos estos son transportadores, son proteínas transportadoras. Y toda proteína transportadora se satura. Llega un punto en el que dice ya es demasiado soluto, ya no puedo. Vamos a explicar esto de la saturación, pero principalmente hablando de la glucosa, porque es generalmente el soluto con el que se pregunta esto de la saturación. Entonces, lo importante que hay que entender es que la glucosa, al igual que los aminoácidos, no se tienen que perder en la orina. La glucosa nos permite producir energía. Los aminoácidos nos permiten sintetizar proteínas. Entonces, no se debe de perder. Digamos que sí se filtran, pero aquí en el túbulo contorneo proximal le dice al glomérulo como de, oye, no te pases, ¿por qué filtras glucosa o aminoácidos si son importantes para el cuerpo? Yo los voy a reabsorber. Entonces aquí en el túbulo contorneo proximal se reabsorben. Y como habíamos dicho, se reabsorben el 100% de glucosa y de aminoácidos porque no queremos perderlos, son fundamentales para funcionar. Entonces aquí se tienen que reabsorber. Vamos a tener que, cuando nosotros tenemos niveles de glucosa normal, es decir, tenemos alrededor de 100 miligramos sobre decilitro, que eso ya sería el límite, ¿no? Pero supongamos que tenemos 100 miligramos sobre decilitro de glucosa en la sangre, que ese es un valor, digamos, que aceptable. Si nosotros tenemos valores aceptables de glucosa, toda la glucosa que se filtre, que van a ser 100 miligramos, se van a poder reabsorber por ese túbulo contorneado proximal. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen diabetes? Pues que no tienen 100 miligramos decilitro, tienen al menos más de 126 miligramos sobre decilitro, porque este es el valor de referencia para decir que un paciente tiene diabetes. Entonces tienen más de 126. Quiere decir que toda esa glucosa que llega aquí va a ser más glucosa que en un paciente normal. Entonces estos pacientes, sus transportadores CGLT2 se van a saturar y entonces van a empezar a perder glucosa por orina. Además, cuando se pierde glucosa por orina, la glucosa también es como el sodio, es un osmolito, entonces jala agua y tiene un efecto diurético, como los diuréticos que acabamos de ver, es decir, aumenta el volumen de orina, etcétera. Pero lo importante aquí, estamos hablando de que se saturan los transportadores. Hay ciertos valores que hay que recordar sobre esto de la saturación de la glucosa. Resulta que, perdón, resulta que el valor en el cual nosotros empezamos a perder empezamos a perder glucosa por orina es de 250 miligramos sobre decilitro. Si nosotros tenemos 250 miligramos sobre decilitro, empezamos a perder glucosa por orina. Entonces aquí le pongo, perdemos glucosa por orina. 250 miligramos por decilitro. Sin embargo, ese es un punto que hay que recordar, 250. Otro valor que hay que recordar es el siguiente, el valor de 375 miligramos sobre decilitro. Cuando tenemos 375 miligramos sobre decilitro de glucosa en la sangre, aquí se saturan todos los transportadores, todos los CGLT2. Entonces aquí cuando llegamos a 250 empezamos a perder glucosa por orina porque algunos, no todos, pero algunos transportadores CGLT2 se saturan. Pero en 375 todos, absolutamente todos los transportadores de CGLT2 se saturan. Entonces esos son los dos valores que hay que recordar, 250 y 375.
Te pueden preguntar, ¿a partir de qué valor perdemos glucosa por orina? 250, porque se empiezan a saturar algunos transportadores. ¿Cuál es el punto en el cual se saturan todos los transportadores? 375. A este valor se le denomina como el umbral, el valor umbral, y a este se le denomina como el valor de transporte máximo. Ese concepto de transporte máximo se refiere cuando ya se están saturados todos los transportadores y entonces alcanza, como su nombre indica, pues el transporte máximo. Bueno, esos son los valores que quiero que recuerdes porque pueden ser preguntables. Ya nada más para terminar del túbulo contorneado proximal, tenemos que explicar cómo se lleva a cabo la reabsorción de bicarbonato. Acuérdate, si te preguntan dónde se reabsorbe el bicarbonato, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Ahora, el bicarbonato es una molécula que no puede atravesar la bicapa lipídica. Tiene la fórmula tiene la fórmula de HCO3, bicarbonato, tiene carga negativa, no puede atravesar la bicapa lipídica, pero tampoco tenemos transportadores para el bicarbonato. Entonces prácticamente el bicarbonato es como de, si no puedo pasar por transportadores, si no puedo pasar por la bicapa lipídica, ¿cómo me voy a reabsorber? Lo va a hacer gracias a una enzima, que es la anidrasa carbónica. Es muy interesante, fíjate. El bicarbonato llega aquí, a la luz tubular. Y no solamente llega bicarbonato, también llegan protones. Entonces, el bicarbonato se une con el protón para formar lo que se denomina ácido carbónico. Y después el ácido carbónico se convierte en moléculas de agua y dióxido de carbono. Toda esta reacción que acabo de poner aquí, lo realiza la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica agarra bicarbonato y protones, los vuelve ácido carbónico y después los convierte en agua y en CO2. ¿Para qué se hace esto? Pues resulta que el bicarbonato no puede atravesar la bicapa lipídica ni tiene transportador, pero el dióxido de carbono sí puede atravesar la bicapa lipídica. Entonces, el dióxido de carbono atraviesa la bicapa lipídica, entra a las células y después dentro de las células pasa esta misma reacción pero en sentido contrario. Dentro de la célula el dióxido de carbono ahora es convertido en bicarbonato. Ve nada más que inteligente manera de reabsorber el bicarbonato. Lo transformo en dióxido de carbono, lo meto a la célula y después lo vuelvo a convertir en bicarbonato. Lo convierto en bicarbonato pero también en protones. Los protones son sacados por este intercambiador de protones y sodio y el bicarbonato después ya entra a lo que sería el capilar peritubular. Y bueno, esto sería todo lo más importante de la fisiología tubular.